Buen día a todos. Vamos a comentar un poquito sobre el tema que hemos estado abordando en las últimas semanas. Vamos a platicar sobre lo que serían los compuestos hidrogenados, siempre en el mismo rubro de lo que serían los compuestos binarios. Principalmente vamos a hablar de los hidruros en este caso. Se podrán dar cuenta, estamos hablando de compuestos formados por elementos representativos del grupo 1A, 2A, 3A. Esto es importante que podamos recordar de que cuando estamos trabajando con el grupo 3A, pues son excepciones. En este caso vamos a hablar del boro más adelante, pero sí es importante no dejarlo por un lado. Y también pues elementos de transición, como podría ser el caso también con el hidrógeno. Siempre es importante que podamos tener en mente que el hidrógeno se va a trabajar con un número de oxidación -1. Sí van a haber casos como en otros videos anteriormente mencionados, pero en este caso específicamente sí el hidrógeno lo vamos a trabajar con -1. Como pueden darse cuenta, vamos a tener una fórmula muy general, lo cual vamos a tener representado una M con un signo positivo y el hidrógeno con un signo negativo. Como pueden darse cuenta, valga la redundancia, esta fórmula general, vamos a abordar lo que es una M, un compuesto metálico, con más un elemento que en este caso sería el hidrógeno. El nombre genérico que va a recibir son hidruros y como se puede leer a continuación, en el nombre específico se utiliza el nombre del metal procedido de la palabra. Si se tienen dos compuestos de oxidación, se utiliza para el menor oso y para el mayor ico y se van a nombrar siempre en el sistema stock. Eso es importante tenerlo en cuenta y no dejarlo pasar. Como pueden observar, vamos a tener ejemplos claramente un poco más sencillos. Tenemos lo que es la unión de litio más hidrógeno. En este caso va a tener lo que sería el nombre hidruro de litio. Ya con un número de oxidación 2 más, en el caso del calcio, vamos a tener lo que sería el hidruro de calcio. En el caso del aluminio, vamos a tener lo que sería hidruro de aluminio. Cabe destacar que en el caso del cobre, como podrán recordar, tiene dos números de oxidación, +1 y +2. Entonces, como anteriormente mencionábamos, el +1 va a recibir la terminación oso y el +2 la terminación ico. Entonces, en el caso del cobre con +1, se va a llamar hidruro cuproso o hidruro de cobre. Dato interesante, al menos con algunos elementos de la tabla periódica, podemos hablar de cobre, hierro, plomo, no van a recibir una terminación un poco más conocida, sino en este caso vienen derivados del latín. En el caso del cobre es de cuprium, en el caso de plomo, plumbium, y en el caso del hierro es ferrum. Entonces sí es importante que podamos conceptualizar esta parte porque no van a ser derivados como en el caso de, por ejemplo, el aluminio, que podría recibir un nombre un poco más genérico, sino estos son derivados del latín. Entonces tenemos lo que sería el hidruro cuproso para el caso del +1 y el +2 sería el hidruro cúprico, ¿sí? Y por último también tenemos el caso del hierro. El hierro, si ustedes recuerdan, va a tener números de oxidación +2 y +3. En el caso que claramente tenemos representado acá, sería el caso del hidruro férrico o también hidruro de hierro 3, dependiendo del sistema de nomenclatura que estemos utilizando. Como les había mencionado anteriormente, tenemos el caso del boro. El boro es una excepción a la regla. En el caso de los compuestos del grupo 3A, como pueden observar a continuación, también se les va a denominar al grupo llamado boranos y pues se les va a utilizar los prefijos di, penta y deca, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de los átomos de boro presente. Entonces, en este caso, como ustedes pueden observar, como tenemos dos átomos de boro, entonces este es el diborano, y en el caso de que tenemos 10 átomos de boro, pues es el decaborano. Ahora, más adelante vamos a platicar un poquito sobre lo que son los hidrógenos con elemento del grupo 4A. Pues en este caso se forman elementos que tienen las propiedades de formar cadenas. Más adelante ustedes en cursos posteriores van a poder abordar un poquito más este tema a profundidad en el caso de la química orgánica. Sin embargo, ahorita solo vamos a profundizar en lo que serían las bases para el estudio posterior.
Tenemos el caso de los hidrocarburos, que son compuestos conformados por hidrógeno con carbono. Como pueden observar a continuación, también tenemos los silanos, que son compuestos de hidrógeno con silicio. Cabe destacar que el carbono y el silicio, pues como anteriormente lo mencionábamos, forman parte del mismo grupo. Entonces podemos relacionarlos como que fueran ligeramente o algún tipo de familiaridad, díganse como que fueran primos, lo cual van a tener características sumamente similares en conformación, en la forma como se conjugan, que pues como mencionábamos anteriormente lo vamos a platicar más adelante. Y pues justamente las propiedades de estos van a aumentar dependiendo del número atómico, considerando las propiedades características de acuerdo a la periodicidad de los compuestos. En este caso, como ustedes pueden observar, tenemos en el CH4, que es un compuesto conformado por un carbono y 4 hidrógenos. Este va a recibir el nombre de metano. ¿Sí? Esto es una nomenclatura sumamente sencilla. Sin embargo, es importante no dejar de un lado la importancia que radica en que estas son las bases para la química orgánica para un futuro. Luego también tenemos lo que sería la conformación del silicio más el 4 hidrógenos, dándonos el nombre silano. Si se dan cuenta, tenemos ciertas características que son representativas de estos. Obviamente en el caso del carbono, pues le agregamos el met y va a terminar con el sufijo ano, y en el caso del silicio pues se le agrega sil y también tiene va a terminar con el sufijo ano. Eso es bien importante a destacar. Luego hidrógeno con elementos del grupo 5A. Son compuestos con nombres específicos y es importante que en este caso vamos a tener que abordar o apelar un poquito más a lo que sería el conocimiento un poquito más memorizar, tal vez no es lo mejor, pero sí sería una muy buena opción en el caso de que son nombres muy específicos. Como se pueden dar cuenta, tenemos el hidrógeno asociado con 3 átomos de hidrógeno, dándonos el nombre del compuesto amoníaco. Acá sí no hay como mayor especificidad al momento de seleccionar el nombre. Este es un nombre muy específico otorgado pues anteriormente. Luego también vamos a abordar la fosfina, que esto es un átomo de fósforo más 3 átomos de hidrógeno unidos a dicho átomo central, que es el caso del fósforo. Entonces acá pues tal vez sí lo podemos relacionar un poco, fósforo, fosfina, así lo podríamos como hacerlo un poco más sencillo en su estudio. Luego vamos a observar que tenemos la arsina, que nuevamente átomo central, tenemos a lo que sería el arsénico unido a 3 hidrógenos. Entonces de ahí deriva el nombre arsina. Y por último tenemos la estivina, que es de igual forma, tenemos un átomo central unido a 3 hidrógenos. Ok, vamos a abordar la última parte de esta sección, donde son aquellos compuestos que se le denominan hidrácidos, donde el hidrógeno interacciona con elementos del grupo 6A y 7A de la tabla periódica. Se nombra la raíz del nombre del no metal, eso sí es importante, y se le da la terminación uro, seguido con la frase de hidrógeno, ¿sí? Esto es importante que ustedes puedan comprenderlo porque así es como se va a ver conformado el nombre del compuesto. Y siempre va a depender del estado. Si estamos hablando de un compuesto en estado gaseoso, va a recibir una denominación, y si estamos hablando de un compuesto en estado acuoso, pues va a recibir otra. Nuevamente, se recuerdan, como lo veíamos anteriormente, vamos a hablar de un compuesto, de una fórmula general, donde tenemos un hidrógeno. Cabe destacar que en este caso, como pueden hacer, se pueden dar cuenta, tenemos el hidrógeno, pero ya no va a tener una carga negativa, sino en este caso va a ser una carga positiva. Por otra parte, tenemos un compuesto representado por una X, que pues más adelante vamos a darle una denominación diferente, pero de esta fórmula general, lo importante de destacar acá es que va a tener una carga negativa. Vamos a ver un par de ejemplos para poder darle un poquito más de claridad a esta idea. En este caso tenemos, si se dan cuenta, tenemos HCl, ¿sí? H sabemos que es un átomo de hidrógeno, y Cl, si ustedes van a su tabla periódica, pueden observar que estamos hablando de cloro, ¿sí? Entonces, el nombre a recibir
como podemos observar acá arriba, sería cloruro, porque tenemos el cloro que se le da la terminación uro, cloruro de hidrógeno, ¿sí? Como pueden observar en esta parte. Entonces, seguido de eso es importante destacar el estado, ¿sí? Porque como pueden observar, estamos hablando de un estado gaseoso, ¿sí? Entonces es importante a destacar acá. Ahora bien, por otra parte tenemos también lo que sería dos átomos de hidrógeno con un átomo de azufre. Como les había mencionado anteriormente, esta X pues va a recibir un nombre, va a recibir una especie. En este caso, la especie a recibir sería el azufre. Entonces, como anteriormente habíamos platicado, el azufre se le va a denominar con la terminación uro. Entonces, por eso sería sulfuro de hidrógeno, porque pues claramente estamos hablando del grupo de los hidráceos. Seguido de eso, entonces, si estos se encuentran disueltos en agua, el nombre va a cambiar y ahí es donde justamente viene la denominación hidrácido. Entonces, para nombrar esto se debe utilizar la palabra ácido seguido de la raíz nombrada del no metal con la terminación hídrico. Vamos a agarrar el mismo ejemplo que abordábamos anteriormente, sí, pero en lugar de llamarlo cloruro de hidrógeno, porque acá ya no está en estado gaseoso, sino está en estado acuoso, ahora vamos a platicar un poco sobre lo que sería el ácido clorhídrico. Entonces, para hacerlo un poquito más representativo, ¿qué es lo que se va a eliminar? Ya no vamos a hablar de este hidrógeno, ¿sí? Sino ahora vamos a agregarle la palabra ácido como el prefijo y seguido del elemento X, que anteriormente veníamos platicando sobre él, con la terminación hídrico, ¿sí? Entonces, de ahí es donde se deriva el nombre de este compuesto que sería ácido clorhídrico. Cabe destacar y denotar nuevamente que esto solo aplica para los compuestos acuosos. Dígase que interviene moléculas de agua. Si el compuesto se encuentra en estado gaseoso, pues va a tener lo que sería el nombre de cloruro de hidrógeno. Continuamos con otro ejemplo. Nuevamente, vamos a tener lo que sería H2S. Anteriormente le habíamos dado la denominación de sulfuro de hidrógeno. ¿Por qué? Porque está en estado gaseoso. Pero en este caso, como no está en estado gaseoso, sino está en estado acuoso, le vamos a dar el prefijo ácido y va la terminación sulfhídrico, ¿sí? Se recuerda nuevamente, venimos hablando de que cuando trabajamos en estado acuoso se le da la terminación hídrico. Y pues en este caso también hay que considerar, valga redundancia, el caso del HCN, que este sería el ácido cianhídrico. Si se dan cuenta, para hacer un ejemplo o un ejercicio un poquito más interactivo con ustedes para que podamos pensar esta parte, tenemos el HF en estado gaseoso, tenemos el HBr en estado gaseoso y nuevamente tenemos el HBr pero en estado acuoso. Entonces, hagamos el ejercicio mental para saber qué es lo que tendremos a continuación y qué nombre van a recibir correspondientemente.